Bernal Díaz comentó que fue esa muerte que le hicieron muy injustamente y pareció mal a todos los que íbamos. Cortés dice el mismo cronista, andaba mal dispuesto y muy pensativo y descontento. De noche cayó de 2 estados abajo y se descalabró en la cabeza y cayó, que no dijo cosa buena ni mala sobre ello. Cuando terminó esta terrible expedición a las Cigüeñas, Bernal Díaz cuenta la impresión que le hizo Cortés cuando Gonzalo de Sandoval y él lo encontraron en el puerto de Trujillo. Y estaba tan flaco que hubimos mancilla de verle, porque según supimos había estado a punto de morir de calenturas y tristeza que sí tenía. Y dijeron otras personas que estaba ya a punto de morir, que le tenían hecho que tenía tanta pobreza que aún de casabe es una hierba comestible, ya no se usa, y que aún de casabe no nos hartamos. Pero vuelve a la Ciudad de México, reasume su gobierno, que le quitará un juez que llega a hacerle un juicio de residencia, que entonces no prospera. Viaja a España en 1528 para defender su causa y logra ver al emperador Carlos V, de quien recibe honores y mercedes, pero no el poder en la Nueva España. Es decir, no el poder que antes tenía. El rey ordena que se le haga el juicio de residencia, que nunca concluye. Estos juicios de residencia los hacían a los funcionarios que estaban por concluir su mandato. Y se permitía entonces, a todos podían acusarlo o defenderlo, a la manera de los juicios antiguos. Y a Cortés tiene un juicio muy largo, en el cual se conocía hasta hace poco solamente la parte de acusación, no la defensa. Yo encontré la segunda parte y la publiqué en mi libro. Entonces este es el juicio de residencia, que nunca se concluye. También se le procesa por la muerte de su primera mujer, Catalina Juárez, que termina sin juicio. En Cuba conoce Cortés a esta Catalina Juárez, que era una mujer sencilla, buena, medio enfermiza de lo que llamaban entonces mal de madre, cosas de mujeres. Y de pronto, en una fiesta que hacen los soldados de Cortés, ella le reclama a Cortés que por qué toma a sus criados para mandarlos. Cortés le contesta de mala manera: señora, ya no quiero nada con los criados y usted váyase hasta tal parte. El hecho es que, enojada, doña Catalina se va a su cuarto. Después le acompaña a Cortés y comienza a Cortés a gritar que tiene un ataque, que está muy mal. El hecho es que es una muerte muy difícil, porque tiene un collar de perlas
una semilla voluminosa que los tenía clavados en el pescuezo. Aquellos granos del collar. Y muchos acusan a Cortés de esa muerte. Cortés dice que meten a su cajón de muerto, lo clavan y dice que nadie más puede verla. Y queda siempre la duda de la muerte de la Catalina Juárez. Un historiador americano inteligente dice que por esos días la Malinche, la mujer de Cortés, indígena, tiene un hijo que le llama también como al hijo que había tenido Cortés con su propia mujer española, se llama Martín como el padre. Y le dice que debe haber estado diciéndole la Catalina, que era molona, ya te quieres ir con tu india y con tu hijo mestizo o tu hijo indio, vete si quieres. La cosa es que en uno de esos pleitos puede haber venido el arranque de él de ahorcarla a la pobre. Pero esto no está comprobado en una cosa ni en otra. Esta es una suposición que hizo un historiador de los Estados Unidos llamado Warner. En 1540, cuando tiene ya 55 años, viaja de nuevo a España para tratar de arreglar su situación y se entera de que no puede volver a Nueva España hasta que se resuelva su juicio de residencia. Va de mesón en mesón desde la corte y adelante. Entonces no es como ahora que el rey estaba en un solo lugar. Entonces estaba en todas sus capitales, iba de Madrid a Valladolid o a Burgos, etc. Y Cortés tenía que andarlo siguiendo y buscando alojamiento en mesones pobres. Va de mesón en mesón tras de la corte itinerante y escribe al monarca sus cartas de agravios. Hay en ellas cierta cierta elevación en la amargura, como de quien sabe la importancia de sus acciones. Ve cómo se han desvanecido el poder y la gloria y han venido a convertirse solo en un litigante molesto. La última de estas cartas es la semisentísima del 3 de febrero de 1544, en la que los agravios acumulados en el alma se les salen incontenibles. Pensé, le dice el rey Carlos V, que haber trabajado en la juventud me aprovechara para que en la vejez tuviera descanso, que así ha 40 años que me he ocupado en no dormir, mal comer y a las veces ni bien ni mal, traer las armas a cuestas, poner las personas en peligro, y gastar mi hacienda y edad, todo en servicio de Dios, trayendo ovejas a su corral, muy
remotas de nuestro imperio y acrecentando y dilatando el nombre y patrimonio de mi rey y trayéndolo a su yugo y real cetro muchos y muy grandes reinos y señoríos ganados por mi propia persona y expensas y dineros, muy grandes reinos y señoríos ganados por mi propia persona a expensas sin ser ayudado de alguna, antes muy estorbado por nuestros muchos émulos e envidiosos. Veome viejo y pobre, empeñado en este reino en más de 20,000 ducados, dice que debe. He 60 años y ando en 65 que salí de mi casa y no tengo más ni un hijo varón que me suceda. No consideraba a las mujeres como herederas posibles. No tengo ya edad para para andar por mesones, sino para recogerme y aclarar mis deudas, mis cuentas con Dios. La triste situación. Con el permiso de ustedes. La triste situación de este hombre en estos años finales la pinta una anécdota que cuenta Voltaire. Un día Cortés, no pudiendo tener audiencia del emperador, se abrió camino por entre la multitud que rodeaba la carroza del monarca y subió al estribo, y que preguntando, Carlos V, ¿quién era aquel hombre?, Cortés replicó: el que os ha dado más reinos que ciudades os dejaron vuestros padres. Y más reinos, más países que ciudades. ¿Quieres continuar? No, síguele. Síguele. ¿Qué? Pocos años después, agobiado por las deudas y la tristeza, empeñó sus bienes más valiosos y se refugió en casa de un amigo en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla. Muy enfermo y extenuado por la disentería, el conquistador de México, Hernán Cortés, murió el 2 de diciembre de 1547, cuando apenas contaba 62 años. El franciscano, Fray Toribio Motolinía, dijo de él: creo que es hijo de salvación y que tiene mayor corona que otros que la menosprecian. Me parece que una de las pocas cosas en que hemos progresado los humanos es en la estatura. Cuando en un museo de Caracas vi la cama de Bolívar, pregunté si ese era de Bolívar niño y resultó que era de Bolívar mayor. Era como la de los niños de hoy. De Cortés dice López de Gómara que era de buena estatura, y creo que lo decía refiriéndose a la talla de aquella época, que tengo la impresión de que eran más bajas que las actuales. En uno de los capítulos finales de mi libro sobre Cortés me refiero a los pormenores de sus huesos que se conservan en la Iglesia de Jesús. Ahí no menciono el siguiente dato que solo pude conocer después de publicado mi libro: el estudio de Eusebio Dávalos Hurtado sobre los restos de Hernán Cortés, que publicó la Academia Nacional de Ciencias en el tomo 57, números 3 y 4, en México, 1955. Después de un estudio cuidadoso de los huesos de don Hernán, el doctor Dávalos Hurtado afirma que la talla del conquistador era de 1.58 metros, es decir, que para nuestras ideas modernas era chaparrito, y su peso debió ser como el de una muchacha de hoy, entre 50 y 55 kilogramos. ¿Cuánto mides tú? 1,80 aproximadamente. Imagínense, 30 centímetros menos, el pobre. Bueno, mira, al fin.
el libro encuentro ahora una página extraña con signos misteriosos. A Cortés le dio, como a los señores ricos de la época, por hacer cartas en clave. Hizo esta carta en clave, es absolutamente incomprensible ahora, en donde no se decían cosas de que en lugar de las tierras que le había ofrecido el rey, que le diera tierras pedía tierras en Tehuantepec o en Oaxaca. Y esta carta, en signos extraños, la descifró un mexicano que fue mi maestro, y que se recuerdan ustedes, don Francisco Monterde y García y Casbalceta. Este hombre hizo el desciframiento de este laberinto que veo ahora en las páginas de mi libro. En la página 650 de la edición de Cortés está la carta a la que se refiere el maestro José Luis Martínez. A ver, díganme ustedes, ¿qué aspecto de la vida de Cortés les gustaría tener alguna noticia más? Pregúntalo a las personas. Su vínculo con Cuernavaca. Bueno, respecto a esto, yo hice ya un pequeño escrito sobre esto y está en mi libro. Cortés, después de la toma de la Ciudad de México, comenzó el machacamiento general de tierras vecinas y reinos vecinos, y vino a Cuernavaca, que le gustó, aunque le llamaba aldea. Debe haber sido entonces un pequeño poblado indígena, a esa llamada aldea, pero le gustó mucho para los cultivos de que fue tan importante en su vida, el cultivo de la caña de azúcar y de la seda, la morera de la seda. Aquí compró muchas tierras donde sembraba morales, y las haciendas de los Morales, creo que se llama así porque era de mora, un lugar de moras morales, recién los Morales en la Ciudad de México. Cortés tenía una gran pasión por el cultivo de la seda, que era una cosa muy especial, y que había unos expertos en la ciudad de Granada, España, los hizo venir, pero al pobre no le tocó todavía disfrutar ninguno de los cultivos reales, de tener un pedazo de tela, y esta tela venía de los Morales. Recuerden ustedes que la seda se extrae de unos gusanitos que salen en un árbol llamado mora, que les gusta solamente a ellos esos arbolitos, y dan una fibra que le sale del hocico, que luego se junta y se carda y se elabora con una técnica muy complicada en que los chinos y los japoneses eran expertos. Pero al pobre no le tocó. Sus hijos ya disfrutaron de esos cultivos de la seda,
de las tierras de Cortés. Pero la caña de azúcar sí fue un cultivo próspero para él, porque tenía en sus tiendas de lo que es hoy el Monte de Piedad. En esa manzana estaban las tiendas de Cortés para vender azúcar, el azúcar que era un material pues difícil de obtener y que se obtenía gracias a los cultivos primitivos en las haciendas como las del rumbo cercano a Cuernavaca. Bueno. Maestro, aparte de los Martínez, ¿qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó con los otros hijos de Cortés? Que aparte de Martín, ¿usted sabe qué pasó con los otros hijos de Cortés? Martín Cortés fue el heredero del título que tenía el marqués del Valle de Oaxaca. A los pobres los enredaron en México, a él y a su medio hermano, el hijo de la Malinche, que también se llamaba Martín Cortés. Era Martín Cortés el indio y Martín Cortés el español. En una conspiración que el pobre indígena lo martirizaron pero a Cortés simplemente lo expulsaron y vivió como pudo el resto de su vida. Los demás se casaron, unos bien y otros mal, y una de ellas se casó con este García Pimentel, el que acusa a Cortés de todo el mujerío que tenía en una casa de la Ciudad de México. Y Cortés la hereda. Pero en general se acaba pronto la sucesión de los hijos de Cortés. Maestro, yo quiero preguntarle sobre las enfermedades que padeció don Hernán Cortés. Algún cronista menciona las bubas, ¿verdad? Y se decía que era un hombre buboso en una época de su vida. Nos aclararon que la enfermedad se llama JAWS, J-A-W-S. Hace 2 semanas en una conferencia aquí, una antropóloga física, y que la sífilis fue originaria de Mesoamérica y no forma parte de la leyenda negra, no fue una enfermedad que se exportó de Europa, del viejo mundo al nuevo mundo. A ver si nos comenta algo sobre esto. Respecto a la sífilis corroe los huesos y los huesos de Cortés no estaban corroídos por sífilis. En cambio, se estaba corroído el pobrecito porque no tenía amplitud, era más bien bajito, era un hombre chaparrito, diríamos ahora, y que no creo que tuviera sífilis. Diego Rivera, en su visión de Cortés, a veces lo pinta de manera triunfal, pero cuando lo pinta con las rodillas hinchadas y las piernas un poco deformes, pues está haciendo una injusticia porque no había tal. ¿Y de otras enfermedades? Para el pobre de los dientes, mucho, como casi todos los españoles de la época.
eran muy carnívoros y no bebían sus cuidados de la boca que hoy tenemos. Los pobres tenían los dientes muy corroídos por caries. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta más allá de los relatos, ¿verdad?, que se han hecho aquí, que de repente quisiera ver cómo se analiza el discurso cortesiano, ¿verdad? ¿Cuál es la manera en que usted aborda el análisis del discurso cortesiano? Porque de otra manera, un poco retomando todas las historias personales, familiares o aventuras sexuales, ¿verdad?, o incluso hasta virtudes religiosas, como las que se acaban de mencionar aquí, no dejan de ser parte del discurso geográfico medieval, ¿verdad? Y que poco nos ha dejado ver sobre la auténtica identidad de Hernán Cortés. Yo quiero recordar en una revista Nexos, usted escribe un artículo donde dice hay que ver a Cortés más allá de la imagen negativa o demasiado positiva que lo ha enaltecido. Y bueno, y lo que parezco escuchar en este momento no es más que dar continuidad precisamente a esa idea que no nos ha permitido ver a Hernán Cortés más allá como parte de un fenómeno económico, social, ¿verdad?, o incluso de una mentalidad de su época, ¿verdad?, quedándonos meramente en un nivel ya sea del discurso de sus capellanes, como el que usted mencionó, ¿verdad?, Gomara, ¿verdad?, o al discurso hagiográfico, ¿verdad?, que solamente se remite a estas atrocidades que se pueden convertir en imágenes nobles, ¿no?, de esta historia de estos santos varones, ¿verdad?, de la literatura medieval. Con imaginación, pero sin ninguna base. La única imaginación con una base es la de los relatos de quienes lo conocieron y fueron testigos de su vida. Bueno, yo quisiera, por ejemplo, en unos estudios que se han hecho en la Universidad Iberoamericana sobre cómo analizar el discurso de los conquistadores, ¿verdad?, como es esta literatura romanesca que dice verdades dentro de un contexto que no puede ni siquiera decirse los testimonios de sus contemporáneos o de sus detractores o de la gente que lo enaltecía. Por ejemplo, por ejemplo se pueden encontrar fragmentos en las mismas cartas de relación de Hernán Cortés, ¿verdad?, fragmentos que hacen alusión a pasajes bíblicos o a pasajes de la literatura medieval o literatura de cantares de gesta y cosas que nos haría repensar que si lo que está contando Hernán Cortés o lo que cuentan de él es completamente real. Entonces mi pregunta es si se maneja una especie de discurso de la hermenéutica o de qué manera usted reconstruye metodológicamente estos relatos que están llenos también de demasiada fantasía, quizás muchos, especialmente los relatos de López de Gomara, ¿no? Por imaginación, si vamos a pasear en los relatos, podemos interpretarlos sin duda, pero de una manera real, de una manera que tengamos la impresión de que estamos hablando con justicia, no con injusticia. Mire, quiero leerles dos opiniones de historiadores respecto a Cortés. Dice,
la historia de México está en pie. Aquí no ha muerto nadie, a pesar de los asesinatos y los fusilamientos. Están vivos Cuauhtémoc, Cortés, Maximiliano, don Porfirio y todos los conquistadores y todos los conquistados. Esto es lo original de México. Todo el pasado suyo es actualidad y palpitante. No ha muerto el pasado, no ha pasado lo pasado, se ha parado. Eso lo dijo José Moreno Villa, que era un historiador del arte, un hombre muy inteligente español, muy sabio y que nos entendió muy bien. Y Octavio Paz ha dicho: apenas Cortés deje de ser otra cosa, deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente un personaje histórico. Los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Octavio Paz. Con lo cual damos por terminada esta intervención tan descosida respecto a Cortés, que tengo el honor de presentar ante ustedes. Buenas noches. Perdón, un momento, por favor. Vamos a concluir esta ceremonia con una entrega de un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en manos de su director regional, el antropólogo López Calzada. Buenas noches. Para no abundar en suma, antes que nada al doctor don José Luis Martínez, agradecerle que con toda generosidad y desde luego con todo el vigor que lo caracteriza pudo estar presente este día y compartir con nosotros sus múltiples visiones en torno a un personaje de nuestra historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia no le queda más que agradecerle su presencia, al equipo de trabajo, al arquitecto que hizo todo el esfuerzo por traer a don José Luis aquí a Cuernavaca, agradecerles a ustedes su presencia y a nombre del INA, del Centro INA Morelos, yo quería darle un reconocimiento, pues directamente don José Luis por su participación en este espacio simbólico, emblemático de la historia de México y una vez más muy agradecido a nombre del INA. Buenas noches, don José Luis, y gracias por su presencia. A todos nuestros asistentes les invitamos a un brindis que tenemos en el terrazo del Palacio de Cortes. Saliendo a la derecha deben encontrar café, refresco y vino. Muchas gracias. Para Isabel Hansen, La luz de esta de Cualquiera. esta luz se la apagó el... Ah, es que le movieron por allá. Por ahí le movieron. Es que allá atrás le movieron. Mucha luz, mucha Ya. Como estoy conectado, y ahí me pasar por ahí. Sí.
No, no es pluma. No es pluma. Mi nombre, Luis Acosta. Sí. ¿Qué página busca, maestro? Hayas de encontrar. Ah, correcto. Muchas gracias. Perdón, ¿por qué este edificio se llama Palacio de Cortés? Aquí vivió, siendo marqués del Valle de Oaxaca. Sí. Ok. José, vengo a sentarme junto a ti. ¿Qué sabes de tus hermanas de Guadalajara? ¿Hablaste con ellas? Eugenia dice que el día que vayas a comer con ella, ese día se va a limpiar. Este es el cartel que hicimos para su conferencia. ¿Qué me gusta? Manteniendo un diálogo con Hernán Cortés. Hernán Cortés, mira qué bonito está. Y uno para usted, señora. Muchas gracias. Ay, qué bonito. José Luis Contreras de Atoyac, tu amigo, mi paisano, el escultor, ¿te recuerdas? Sí. Para que me imagino. Voy a ir a ver a su casa para que me regales todos los libros que me han enseñado, los que has escrito. Exacto, son lo más preciado. Soy Federico Mata, mi esposa Yolanda. ¿Cómo le va, maestro? Usted fue muy amigo de mi padre, el doctor González Ulloa. ¿Se acuerda de ella? Estuvo usted en mi casa una vez. Me da mucho gusto haber venido y haber conocido también a su hermana. ¿No te dices que no traes? Lo felicito. Le queríamos dar una noticia, que está en Cuernavaca la última descendiente de Hernán Cortés. Se llama María Gloria Piñatelli Cortés Aragón, Monteleone Cortés Aragón. Es la última descendiente por su padre. Su padre, yo creo que el padre casó con una de las oaxaqueñas, de las últimas oaxaqueñas. Yo no tengo muy bien la cronología de ellos, pero la queremos investigar. Iba a venir pero ella fue la última moradora con su padre y su madre de la hacienda de Cortés. Partieron en 1930 a México cuando Calles les quitó la hacienda. Está aquí. Ellos vivieron en la hacienda. Y ella volvió ahora porque está escribiendo un libro sobre Cortés y vino a recordar toda su niñez. Está muy interesante haber platicado. Una mujer interesantísima, Sí. Con unos recuerdos sensacionales y con mucha vitalidad. Mucha vitalidad. Piñatelli, sí. Ella es de la familia Piñatelli Monteleone
Aragón, Cortés. Covadonga y Cortés. Covadonga y Cortés. ¿Vive aún? Ella sí, ella vino. Ya no era de parte. Claro que sí. Y es más, le regalamos un libro. Porque lee español muy bien, pues ella habla perfectamente bien español y inglés y francés. Vive ella en Italia, en Marema. Maestro, pues qué gusto, ¿eh? Un placer escucharlo. Un placer. Tengo que decir una cosa. Se despido de la señora. Una amiga muy linda. Voy a llevar para Víctor Manuel Contreras. Y luego el otro para acá. Víctor Manuel Contreras. Tú dice que le pongas mi paisano porque es de Toledo. Acaba de venir de Toledo. Le pongas mi paisano. Sergio lo va a regalar a un amigo. A un amigo. Es japonés. Haruo con H. Haruo. H-A-R-U-O. Haruo. Uy, apagaron la luz. Apagaron la luz por ahí. Haruo. H-A-R-U-O. Cano. K con K. Cano. K-N-O. Fue la luz. ¿Qué hora es el más oportuno que tuvimos? Sergio y yo, para llevarte unos libros que... Ahí está ya. ¿Te acuerdas de las Valderrey? ¿Te acuerdas de las Valderrey? Ah, ellas tienen que pedirles unos libros de los de Hernán Cortés, pero ahora que no los traje, pero te los llevo a México a tu casa. ¿Cómo están Lupita y Rodrigo? Lupita está en París. Todavía vuelve por estos días. ¿Sí? Y Rodrigo está en México. Ajá. ¿Y tus nietos cómo están? Sí, eso sí. Uy, sí. María está preciosa. María, tu nieta. Rodrigo. Y Constanza, ya de estar muy grande, ¿verdad? De los de Rodrigo, no, de Rodrigo la más grande es María, luego Constanza y luego el niño se llama Julián. ¿Cómo te vas a ir?
¿Cuándo te vas a regresar ahorita a México? Ya se quedó todo. Claro, ver este que era una fabulosa construcción de este coronado. Fíjate que ¿sabes qué? Este es tu Me dijo que era su prima. ¿Cómo se pide? No me acuerdo, pero vivimos en la colonia. Estábamos estudiando en filosofía y vivíamos en la colonia Roma. Alta, delgada, con los ojos muy como soñadores, grandotes. No, pues ella me dijo, es el primo de maestro. Sí, debe ser. Yo quisiera saber dónde es. Esperanza, no, Alicia. No era ese nombre. Josefina, algo muy delgada, muy pálida, cara muy larga y muy rotos. Cuernavaca. ¿Usted es de aquí? Como maestra de aquí. Sí, ¿de quién? Después hice la maestría en artes visuales. La recuerdo. hay una pregunta que quiero hacer. ¿Quién era el cacique gordo de Huitzilá? El cacique gordo de Huitzilá. Ustedes me saben el cacique. ¿Qué onda? Que se llama cacique gordo de Cepuala, ¿no? Pero ¿quién era?